Muy buenas a todos amigos de nuestros Sport, especialmente los amantes de la Fórmula 1 y de todo el mundo del motor, a un nuevo episodio precisamente de NS Motor. Ya sabéis, este espacio presentado por la Academia Navarro Bombers, en el que a 19 de mayo de 2025 vamos a analizar todo lo que nos ha deparado el Gran Premio de la Emilia-Romagna de esta edición 2025, así como la actualidad de este gran circo que es la Fórmula 1. Por supuesto, esto no lo puedo hacer yo solo, yo soy Vicente Tarufina, sino que también estoy acompañado por muy buenos compañeros, hay que decirlo. Tenemos a un lado a Josema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de poder comentar este Gran Premio de Imola que pinta que va a ser el último, por desgracia, pero bueno, nos ha dejado caos. Vale. Y por el otro lado tenemos a Ramón Walter, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Aquí comentando, como ha dicho Josema, el último, que puede ser el último Gran Premio de Imola, con tengo que decir que un resultado y una carrera muy digna para ser el último Gran Premio. Muy bien, pues bueno, antes de entrar a esto, cabe recordar que este espacio está presentado, como he dicho en la introducción, por nuestros amigos de la Academia Navarro Bombers, que es una academia que te prepara para todas estas oposiciones y pruebas, tanto físicas como teóricas, que supone pues entrar, ¿no?, a la Academia de Bomberos, ser un bombero de facto, que bueno, que es son pruebas bastante duras, desde luego un proceso bastante complicado y que mejor que estar bien rodeado de profesionales, tienen una alta tasa de aprobados, unos precios muy competitivos y bueno, os invitamos desde luego por aquí a que si tenéis que elegir una academia para formaros y para conseguir ser bombero, que es una fantástica profesión, elijáis la Academia Navarro Gómez porque es la mejor. Para nosotros es la mejor. Eso es así. Y bueno, dicho esto, vamos a hablar de lo que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Que es este Gran Premio de la Emilia-Romagna 2025, que como decís va a ser de momento la última edición. Un gran premio que, bueno, se lo llevó Max Verstappen, sorpresa, no se lo ha llevado ninguno de los McLaren, seguido de Norris, bueno, también sorpresa quizás, ¿no? Ver a Norris ahora mismo ya delante de Oscar Piastri, que quizás ya se ha convertido un poco en una pequeña sorpresa, y Oscar Piastri precisamente en esa tercera posición, que yo creo que fueron los tres pilotos que pelearon por esa victoria. Bueno, empiezo contigo, Josema. ¿Cómo viste esta victoria de Max, que volvió a colocarse ahí a base de una muy buena clasificación? Luego es verdad que tuvo cierta fortuna durante la carrera, pero se le vio bastante sólido, ¿eh? ¿Nos empezamos a creer en la teoría esta de Norris de que McLaren no es el mejor coche o qué? Am, Permíteme ser escéptico aún con esa teoría, ¿De acuerdo? pero no, el fin de semana de Max ha sido sublime. No consigue la pole por nada y luego se aprovechó en la salida de que Piastri estaba más centrado en Russell que en el propio Max, ¿no? Y ahí, pues, Sí, sí. ahí le gana la carrera directamente porque luego está bastante al ritmo o sea, básicamente que van los tiempos, incluso le consigue meter distancia a Piastri, no fue como en Jeddah, ¿no? No fue como en Jeddah que luego cuando Piastri pudo colocarse por delante del Red Bull, Sí, ya sí, cuando no, le pudo no tuvo mucha atacar, opción, lo claro. aprovechó. Sí, sí. En este caso lo Entonces, pudo claro, aguantar desde lejos. lo pudo aguantar. Entonces, claro, es un poco Jeddah a la inversa. De todas formas, aún no me creo, o sea, permitidme ser escéptico con este tema, porque, claro, es una carrera. No me creo. Bueno, a ver, también lo hemos visto, también lo vimos en China, pero, a ver, yo sigo siendo escéptico con que la teoría de que el McLaren es el mejor coche. Igual, sí que es verdad que Red Bull se ha equiparado un poco y eso le ha permitido, porque, claro, o sea, hay que tener también en cuenta el factor Max. Hay que tenerlo en cuenta. Max siempre le mete una o dos décimas o tres a los coches. Entonces,
Claro, cuidado. No digo que sea el mejor coche, pero esa mejoría, esas mejoras que han introducido para este Gran Premio sí que les han dado alas a Red Bull, nunca mejor No, hombre, dicho. no. Yo tampoco digo que lo sea, simplemente era un poco en sorna, ¿no? Por este discurso, ¿no? Que está tratando de mantener Norris, que en este caso, es verdad que en esta carrera le da cierta razón, pero bueno, aún así Mm, es poco defendible, al menos hasta el momento. Desde luego queda mucho mundial, las cosas pueden cambiar, e insisto, en esta carrera es verdad que Red Bull ha estado bien, pero el resto del campeonato, hombre, si quieres al señor Lando Norris le podemos recordar cuando quiera cómo va el Mundial de fabricantes, ¿no? Porque, bueno, la diferencia es palpable y tampoco creo que ellos, es que, bueno, desde luego sin desmerecer su temporada, tampoco creo que hayan hecho tampoco una temporada superheroica de victorias increíbles y todo esto. Han estado en relación con el nivel del coche, con algunos fallitos. Es verdad que pillaste un poco menos y bueno, pero bueno, siempre que puede, desde luego, Max Verstappen se cuela por ahí. Tú como, Ramón, cómo viste al bueno de Max, que como digo, Mm. ha vuelto a tener una oportunidad, lo tuvo ahí en la salida, lo aprovechó y Mm. después lo supo aguantar toda la carrera, realmente. Sí, la verdad que ahí Piastri, como bien ha dicho Josema, pues está más pendiente de Russell que viene por detrás que de Verstappen, que aprovecha pues un poco ahí la Mm. frenada para pasarle. Otra actuación más para mí que es un monstruo, el monstruo holandés, que es Verstappen, es una locura. Demuestra que no todo en la Fórmula Uno es el coche ni es la mecánica, sino que también es talento y lo que decís, como has dicho tú también, Josep, que pues le saca siempre esas décimas de más a los coches, le saca el jugo, le exprime a todo lo que pueda y pues esto es una demostración más de su talento. Y bueno, en cuanto al debate que habéis abierto, en cuanto a pues si McLaren ya no es o deja de ser o puede no ser el mejor coche de la parrilla, yo sigo manteniendo que sí, porque a las pruebas me remito. Si tiramos atrás en los podcasts que hemos hecho anteriormente, hemos hablado de una superioridad de McLaren en todos los grandes premios, donde a veces Verstappen se ha quedado atrás y no ha podido hacer otra cosa que dejarles pasar porque venían como una flecha. Pero sí que es verdad que este tipo de carreras, este tipo de grandes premios donde pues Verstappen ha marcado la diferencia, sí que da un poco de lugar a una posible preocupación por McLaren que si se ponen batallas de los pilotos por ejemplo, errores como los que a veces tiene Lando Norris, que este fin de semana ha estado bastante acertado y demás, pues hay que estar detrás para aprovechar estos fallos va a ser Verstappen y va a ser Red Bull. Entonces sí que puede ser un motivo para que McLaren esté más alerta de lo que se pensaba. Sí, a ver, desde luego. Y lo hemos venido comentando en prácticamente toda la temporada, McLaren da la sensación de que está un paso por encima, pero sí que es verdad que es un dominio, digamos, humano, ¿no? No es como Verstappen en 2023 con el Red Bull, o sea, no es tan aplastante, digamos, ¿no? Simplemente Mm, es verdad que aún tenemos muy reciente la actuación que sí que fue aplastante del Gran Premio de Miami, que meten 37 segundos, estoy viendo a George Russell, tercero, pero el resto. Incluso, pues bueno, hemos visto al propio Russell, al propio Verstappen colarse ahí en alguna otra ocasión, por ejemplo, ese Gran Premio de Japón que bueno, se pudo poner por delante Verstappen y no perdió esa posición. Ahí se veía que McLaren tenía mejor ritmo, pero no pudieron adelantarles. También hemos hablado, ¿no? También muchas veces este tema de McLaren, los problemas que tiene muchas veces a veces con el aire sucio que bueno, en este caso no sé si es por tema de aire sucio, pero yo veo que al menos en esta carrera, en la Emilia-Romagna, eh, se vio un Red Bull bastante consistente, al menos, como siempre decimos, en las manos del primer piloto, porque las del segundo piloto siempre suele ser un universo diferente, ¿no? Em, bueno, mira, os quería también preguntar, y me quedo contigo, Ramón, por la estrategia, sobre todo de Piastri, ¿no? Que es un poco, bueno, salía desde la pole, antes lo he dicho yo mal, bueno, como decís, pierde esa posición al principio de la carrera, parecía un poco el más indicado también por la racha en la que venía a poder desbancar a Verstappen de esa posición, pero paran bastante pronto.
Después es verdad que le viene bien el curso de la carrera a los intereses de Verstappen, vuelven a parar más tarde, no sé cómo viste, si te dejó un poco de desear la estrategia McLaren, también es en ese final en el Mm. que estaba el dilema este de si deberían dejarse pasar, si deberían competir. ¿Tú cómo Mm. lo viste? Sobre todo la gestión focalizada en Oscar Piastri de carrera. Bueno, a ver, yo creo que en este Gran Premio, pues muchos pilotos han salido poco, bueno, poco beneficiados de pues, los Virtual Safety Car. Tenemos algunos que sí, otros que no, y yo creo que Piastri, pues en parte, o hablando mejor, Verstappen fue un bastante beneficiado de esa estrategia, bueno, de la estrategia de boxes y también pues los Virtua Safety Car que pues no te lo esperas y, pues a veces te caen suerte o no, como también han habido otros pilotos que no le caído suerte. Y sí que es verdad que por parte de McLaren pues esperaba una mejor gestión en cuanto a las paradas. Sí que es verdad que tienes estos imprevistos, pero bueno, siendo el equipo de la categoría que es y al nivel en el que están compitiendo y los objetivos que tienen, pues la verdad que sí que esperaba más de una mayor preparación o una mayor prevención de este tipo de cosas por parte de McLaren. Y ahí Verstappen pues aprovechó y supo estar, bueno, Verstappen y Red Bull, que le vino de perlas esa parada antes del safety car. Sí, sí, yo sobre todo criticaría la primera parada, ¿no? Sí, de sí. Piastri, porque, bueno, después ya el Virtual Safety Car, el Safety Car que salió también después, Sí. bueno, te puede venir bien o te puede venir mal, eso son las carreras y esto, bueno, es verdad que es un condicionante que está ahí, ¿no? Si tú aguantas todo lo que puedes, pues siempre es más probable que lo pilles y puedas hacer parada bajo Safety Car que si no. Pero esa primera parada, yo creo precipitada, en mi opinión, de Piastri, que le tocó además después tener toda esta remontada, ¿no? de Mm, pilotos, creo que ahí le perjudicó bastante. Y bueno, ahí se fueron, yo creo, gran parte de sus posibilidades de carrera. Luego, con todo este lío de Virtual Safety Car y el propio Safety Car, nos quedamos en una situación en la que Piastri sí que volvió a parar no, perdona, Norris es el que volvió a parar y Piastri se quedó fuera, avanzando la posición de Norris en ese momento y siendo segundo. Y entonces nos encontrábamos con ese dilema, ¿no? De si Norris con neumáticos más nuevos, pues tenía que dejarle pasar, en este caso Oscar Piastri, a Norris para que pudiera atacar directamente a Verstappen, o tendría que ser el propio Piastri el que lo intentara, o competir entre ellos. Tú, Josema, al final lo que hicieron fue una decisión un poco intermedia. A mí, sinceramente, no me convenció, pero bueno, porque al final dejaron un poco a Piastri, pero después pues, se notó, ¿no? La diferencia de neumáticos y Norris lo pudo pasar sin problemas. ¿Tú, José, Sí, no, a ver, hubieras tomado otra decisión que, o qué opinas? pues, a ver, por intentarlo, le habría dejado pasar pues, igual a la salida ya de Tosa o en la bajada a Rivazza, ¿no? Que ya Esa es había otra, un Josema, cierto perdona, hueco porque, respecto a Leclerc. porque es verdad que dejar pasar es difícil y más en una relanzada. Eso también es verdad que es un poco comprometido. Sí, no, claro, claro, es eso. Yo me habría esperado también un poco decirle, pues, en Rivazza al final de la primera vuelta, porque claro, al final de Verstappen creo que cuando se les fue, cuando Norris consiguió adelantar a Verstappen, creo que ya estaba como a 4 o 5 segundos. Claro, Entonces, claro, a ver, que de todas formas es posible que Norris no hubiera podido dar caza a Verstappen, pero al menos por intentarlo con mejores gomas, pues con teóricamente mejor coche, pues igual por intentarlo. Pero claro, luego se vio que Norris no tenía el ritmo para ganar a Verstappen, digamos. Entonces, claro, al final pues te quedas un poco igual. ya. Que creo que es un poco lo que veían, un poco creo que lo que veían en McLaren. Bueno, no tenemos ninguno de los dos ritmos, pues que gane el mejor. Que ahora que al final, claro, mm, tiras un poco a la basura la posibilidad de intentar al menos pelear por la victoria. Que es un poco el problema que lleva arrastrando McLaren desde el año pasado, te diría yo. Ya.
A ver, es complicado porque además imagínate también que le dices a Piastri, oye, déjale pasar porque tiene más posibilidades de pasar Norris a Verstappen que él, ¿no? Y al final no lo consigues. Que igual te encuentras a un Piastri que en la última vuelta, a 5 segundos de distancia de Norris, te está pidiendo que devuelvas el adelantamiento. O sea, nunca es tampoco sencillo también tomar estas decisiones. Tú, Ramón, ¿con qué te hubieras quedado? Porque yo sí que he de decir que, por ejemplo, Norris hace hace una radio, ¿no? Diciendo que ve las ruedas de Piastri muertas y todo esto, o sea, dejando caer que deberían dejar pasar, que aún así a mí me pareció un poco floja, o sea, no sé, yo creo que Verstappen o otro, o Hamilton, en esas Mm. circunstancias lo hubieran dejado muchísimo más claro. Ramón, ¿tú qué decisión hubieras tomado en este caso? Yo es que ahí la verdad que tengo que decir es que no ahora mismo no caigo muy bien, porque entre que la he visto así un poco a cachos la carrera también, porque Ujú. no pude estarlo viendo totalmente entera, ahí me pierdo. O sea, si no me ponéis un poco en contexto. No, es eso, es eso. Al final es tras el safety Sí, car, sí, sí, sí. estaba Piastri por delante y Norris por Ujú, detrás con mejores ruedas. Y claro, pero tienes a Verstappen delante. Entonces, ujú. ¿qué haces? Te quedas con la posición como está, sabiendo que Norris tiene mejores ruedas, que desde luego va Hombre, a pasar a sí, Piastri, pero no sí. sabes si va a poder pasar a Verstappen, pero sí que sabes que Norris Mm. pues, tiene más opciones que las que tiene Piastri o A dejas ver, entre yo por ellos. el bien del equipo, pues hubiera optado por dejar a que Norris, que con las gomas más mejor estado, pues hubiera ido a por Verstappen, pero como habéis mencionado antes, tiene una gran dificultad McLaren pues, para gestionar el aire sucio y detrás de, pues en este caso, Verstappen, ¿no? Que a veces en algún premio que otro gran premio hemos visto cómo han tenido mucha dificultad. Por tanto, sí que es verdad que queda un poco esa duda de qué hubiera pasado si así hubiera sido. Me refiero si hubieran dejado Sí, no, totalmente. a Norris persiguiendo a Verstappen. Nada es seguro en esta vida, entonces a lo mejor ahí hubiera habido incluso un poco de bronca de Piastri hacia el equipo diciendo, bueno, me hacéis dejar pasar a Norris y este es incapaz de cumplir con el deber. Entonces, claro, ahí es decisiones de equipo complicadas, sobre todo sabiendo los dos que tienes en el equipo. Sí, en este caso está claro que fueron conservadores McLaren, ¿no? Dijeron, pues bueno, Sí. ya está, tampoco vamos a liarnos aquí Mm. con cambios marcados desde la casa, que, Mm. que hagan todo lo que puedan cada uno y si, bueno, pues si tiene que adelantar Norris a Piastri, pues que lo adelante, respetándose un poco más, porque es tu compañero de equipo, pero ya está. Desde luego es cierto que al final en la pelea del Mundial, ahora mismo, pues esto puede cambiar, ¿no? Pero ahora mismo es entre ellos dos, Sí. no es con Verstappen. Aunque bueno, Norris es verdad que aún está cerca. No, eh, y no te despistes pero mucho bueno, Mm. con Verstappen, ¿eh? No no, te no, está despistes claro. que... Ya, ya, pero en principio deberían No, de a hacer. mí no me está bien, al menos que encadene 3 victorias seguidas. Sí, sí, no, No, No no, te, tiene nivel. no lo dejes caer que, ojo, ya. Bueno, vamos a seguir con Nunca descartes Sí, Ah, no, no, no hay que a Max descartarlo nunca. Verstappen. A Mad Max, ¿no? Bueno, exacto, vamos Mad a seguir Max. con el El top holandés 5. errante. Sí. Tenemos, Ujú. ya no tenemos holandeses errantes ahí, tenemos a un británico como Lewis Hamilton y a un británico tailandés, Alex Albon. Sí, Quinto, sexta posición, Charles Leclerc. Aquí tenemos, yo creo que los grandes beneficiados, ¿no? De ese primer Virtual Safety Car, así es. que les vino bastante bien. Un Ferrari recordemos que se quedó fuera de la Q3, muy mala clasificación. Pero luego en carrera, pues bueno, entre que tuvieron suerte y que también la estrategia más o menos les acompañó, pues bueno, ahí han quedado. Ramón, ¿cómo viste la carrera y el fin de semana de Ferrari? Porque claro, hay momentos en que casi que quieres quemar la falla Mm, y otros en los que dices, sí. bueno, tampoco ni tan mal. Hombre, la verdad que encima con este, bueno, el hecho de que corran en casa, además en Imola, pues también la verdad que han podido saber un poco los muebles después de la desastrosa clasificación que hicieron. Y bueno, la verdad que como has dicho, Leclerc es uno de de los damnificados positivamente por el Virtual Safety Car, porque quiso estirar las gomas y después lo pudo gestionar bien después de esta parada. Y Hamilton, que bueno, poco a poco pues fue trepando
hasta llegar a quedarse cuarto. Y eso la verdad que pues viniendo de los resultados que nos iban dando en estos últimos fines de semana, la verdad que pueden estar contentos en Maranello. ¿Hay brotes verdes? ¿Va todo mejor? No lo sé, porque si la clasificación las haces como las haces, eso es una tarea pendiente muy grande. Pero bueno, tienen que estar más o menos contentos. Sí que es verdad que también hay que mencionar pues esa acción polémica entre Albon y Leclerc que tienen que dejar pasar a Albon y demás, que si no también podía haber trepado Leclerc una posición más. Y ahí el beneficiado también sale Hamilton. Pero bueno, creo que en cuanto al resultado final de la carrera, pueden estar contentos en Ferrari y además también, pues como he dicho, viniendo de lo que vienen y siendo en el Gran Premio de casa, pues bueno, no está mal. La verdad que no se pueden quejar. Tema, ¿tú cómo viste esta quinta posición de Albon? De nuevo, estamos hablando de Williams peleando entre Ferraris. Y bueno, también sí Que me tengo que quedé. decir, perdona, Chusel, que te corte, que lo vi Yo, ayer. Sí, no, bueno, que es el mejor resultado de Williams en Imola desde Juan Pablo Montoya en 2004, ¿eh? Con aquel Williams BMW. No lograban algo así de bueno, un puesto así, final, desde 2004, ¿eh? joder, Ojo. Pero bueno, también hay que decir que, claro, Sí, sí. desde 2006 hasta 2020 no hay ninguna carrera en Ya, Imola. ya, ya, bueno, pero me refiero que la cosa parece que, Sí, joder, sí, no. que era que en 2005 ya se deja de sí. hacer en Imola y hasta, ¿hace cuántos años fue que volvimos a Imola? No lo sé. En el 20 creo, En fue el 20, ¿no? Sí, en o 14, 21 por ahí, 14 sí, una años. cosa así. Vale. Pero bueno, Sí, que no, No, está bien, sí, sí, no estamos, está de mal. hecho, ya es otro podcast en el que estamos hablando que o sea, están haciendo una recuperación histórica porque llevan muchos Mm, años muy hundidos. Josema, ¿tú cómo mm. lo viste y qué opinas también de esa acción con Leclerc? no, no, y tanto que recuperación histórica, Josep, o sea, y tanto que recuperación histórica. De hecho, hace poco ha sacado la Fórmula 1 un post en Instagram destacando que es el mejor inicio de Albon en Williams. En 2022 consiguieron como 2 puntos. O sea, después del mismo número de carreras. 2023 creo que uno, el año pasado no tenía ningún punto después de esta carrera que no sé si es la ronda 7 o la 8. Y de repente este año tienen 40. O sea, hay que poner en valor el efecto Carlos Sainz que está teniendo en el coche. O sea, es que Mm. desde la llegada de Carlos, Williams ha pegado un subidón que es para embarcar. Y hoy se ha vuelto a demostrar. Hicieron sexto y séptimo otra vez en clasificación como en Miami. Y bueno, que Carlos no tuvo suerte con la estrategia, Albon sí la tuvo. Y ostras, ostras, si la sabieron maximizar P5 para los británicos. O sea, es que es brutal, es para enmarcar el inicio de temporada que está teniendo Williams. No Sí. veíamos algo así no sabría decirte desde los inicios de la era híbrida, Tercera vez seguramente. que quedan quintos esta temporada, ¿eh? Sí, sí, no, es que es eso, O sea, es que están muy bien, ¿eh? además la Sí, regularidad que sí. están teniendo, la consistencia, y bueno, lo hablamos en la carrera anterior, que también estuvo por ahí Carlos y demás, que es eso, o sea, al final, eh, además recuerdo que me corregisteis, ¿no? Porque es verdad que habían tenido alguna época buena aún con, bueno, Sí, aquella bueno, sí, victoria de con Montoya, Sí, no, sí, un Botas, poco también con botas, sí, Maldonado. pero es verdad que es un Sí, equipo que sí, está sí. muy hundido, muy mediocre, o sea, Mm, prácticamente, es verdad que es este estilo, ¿no? de fabricante que ya no queda en la Fórmula 1 prácticamente solo ellos, ¿no? Así como muy independiente y demás, que bueno, se ha tratado de vincular con Mercedes en los últimos años, pero bueno, le costaba. Yo recuerdo, pues eso, el año pasado mismo, ¿no? Que hablábamos de que se tuvo que quedar fuera Sargent en una carrera porque no tenían chasis, no tenían mm. dos chasis. Años anteriores, la presencia, por ejemplo, de Kubica o del propio Montoya, simplemente por el hecho de tener patrocinadores de su lado, más allá de su calidad como piloto, pues te hablaba de las penurias, ¿no? Que estaba pasando Williams, sobre todo a nivel económico y bueno, yo no sé si será el efecto Carlos Sainz, pero desde luego este año ha hecho buen trabajo. Parece que ha elegido bien Carlos en este sentido y han vuelto hasta una posición competitiva. Y como decimos,
de forma además regular y consistente, que no la veíamos desde hace muchísimo tiempo. Bastante, sí, 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 bastante. a ver, Josep, yo sobre todo digo que es el efecto Carlos Sainz porque es un patrón que Ya, 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 lo sé, lo sé. siempre, ya no es que solo se observe con la trayectoria que lleva Carlos, que siempre hace mejorar a los equipos. Es que eh, me quiero centrar sobre todo bueno, es que ya creo que ya comenté estas declaraciones, si no recuerdo mal, de James Vowles, que dijo que o sea, estoy recibiendo más de lo que he pagado por Carlos, porque todos los días está trabajando en la fábrica, hablando con los ingenieros, tratando de mejorar. Entonces, claro, o sea, yo digo que es el efecto Carlos Sainz precisamente por, eh, por eso, ya no solo por pues, el efecto, o sea, ya no solo por la mejora que pegan siempre todos los equipos en los que está Carlos, sino por estas últimas declaraciones de James Bowles. Ya, ya. Mira, y precisamente hablando de Carlos, vamos a ir cerrando el top 10 y encontramos un poco de casos de todo, porque tenemos a George Russell, tenemos al propio Carlos, que en lo que lo que respecta a esta carrera, como decimos, muy bien Alex Albon, pero es verdad que Carlos sí que tuvo peor suerte en este caso. Tenemos también por ahí a Isaac Hadjar, a Tsunoda, que tuvo un accidente bastante fuerte en la clasificación y al final pudo rescatar un punto. Mira, vamos a ir un poco por partes. En el caso, sobre todo, me quedo contigo, Josema. Quiero comentar el caso del Mercedes, porque estamos diciendo que están compitiendo bien, incluso mejor de lo que esperábamos en algunas carreras. Es verdad que en esta carrera un paso atrás, ¿no? Antonelli tuvo que retirarse por problemas mecánicos y George Russell acabas en séptima posición. ¿Cómo vistes el desempeño de la escudería alemana en este Gran Premio? A ver, la verdad es que, pues sí, han tenido un pequeño bache hoy. Bueno, han tenido un pequeño bache este fin de semana, sí que es verdad, pero bueno, tampoco vamos a quemar la falla, ¿no? Ha sido, pues, hombre, por parte de Ras, que ha sido un fin de semana raro, un poco atípico, porque pensábamos que Mercedes iba a seguir en su línea, pero no, han tenido varios, hasta la parada de boxes. Sí que iba bien, pero bueno, fue copiarle la estrategia de Carlos y pues ahí se quedó, ¿no? Un poco con todo el caos, pues les pasó Leclerc, les pasó Hamilton. Entonces, claro, han tenido un poco de mala suerte por parte de Russell y luego Antonelli, pues ya el pobre. Si lo de Russell ha sido mala suerte, lo del pobre Antonelli ya Hmm. es para irte, porque ha sido un fin de semana De, desastroso. de Justo, hecho, justo el de fin hecho de se semana fue. que venían sus compañeros de clase, justo cae en Q2 y se le rompe el motor. En fin, pues un poco, fin de semana un poco Se para ha puesto olvidar nervioso, se de ha puesto nervioso. Mercedes. Sí, sí, se ha Eso es, puesto. sería por eso. Estaba el crash en el circuito. Estaría, exactamente, estaría chica que Estaba le el crash gusta en el ir, ya se ha circuito. Ha puesto dicho que era nervioso, para, le ha han dicho temblado que las era para manos. irse, pero de hecho se fue. O sea, que claro, se fue caminando del Gran Sí, Premio, sí, sí. porque tuvo que aparcar el coche. Bueno, Ramón, me quedo contigo Sí. el tema de Carlos. Mm. De nuevo, está teniendo, es verdad que temporadas muy positivas, sobre todo en términos de fabricante, ¿no? De Williams, por todo lo que hemos dicho ya. Pero Carlos está teniendo en general mala suerte. Después hablaremos del otro español que ha hecho también unas declaraciones al respecto de la fortuna, que tampoco es Mm. muy agraciada para él. Pero en el caso de Carlos, de nuevo, ¿no? En este caso no le favoreció el devenir de la carrera, Sí. pero bueno, por lo menos 4 puntos, ¿no? Octava posición, ¿cómo lo viste? Sí, no está mal, es verdad que te quedas un poco mal sabor de boca sabiendo que habías clasificado sexto. Y bueno, no sé si este tema de la mala suerte es algo que llevamos los españoles en la sangre o algo así, porque la verdad que hablando ahora que estamos hablando del buen rendimiento de Williams, obviamente pues hay que reconocerlo, pero sí que es verdad que si hay alguien que es el que ha dado el cambio, o parece que es el que ha dado la tecla con el cambio, que ha sido Carlos Sainz, no está siendo
beneficiado en las carreras en cuanto a lo que está dando él por el equipo, pero bueno, es cuestión mala suerte. El otro, bueno, el domingo, pues yo creo que fue un poco mala gestión del cambio de neumáticos. Para mí entró muy pronto, cosa que su compañero, pues sí que tuvo una mejor estrategia. Perdió dos posiciones y ya pues se quedó ahí anclado en la octava posición, que no está mal, que al fin y al cabo para Williams y para él, sabiendo pues todo el trabajo que están haciendo, pues está muy bien, pero sí que en las carreras pues se ha quedado él siempre como en su equipo en Williams, pues como no él tan beneficiado como si ha sido Albon, que como, bueno, como hemos dicho, ha hecho ya tres quintas posiciones, que está muy bien, y bueno, pero él sí que es, por lo que dice, se encuentra a gusto y demás, pero que deberían plantear o darle un poco una vuelta pues, a esa gestión que tienen en los domingos donde él no ha salido tan beneficiado. Vale. Bueno, como Pero decimos, bueno, el top 10 buenas lo cierra. sensaciones. Sí, sí. Entonces, Exacto. el top 10 lo cierra Isaac Aguilar y Tsunoda. Hmm, Ahora vamos a abrir el melón. Esto es una frase que dice mucho una profesora mía. hmm. Es una fórmula que utiliza ella mucho para cambiar de tema. Pero mira, me viene muy bien porque además los melones, ¿no? De normal son de color verde por fuera, como las Aston. Y ahora en veranito están buenos. Mm. Efectivamente. Y vamos a Exacto. hablar de Aston Bueno, este Martin. melón no está tan bueno. Este melón es un poco agrio, ¿eh? Sí, ¿no? Este es de temporada mala. Parecía bueno, pero ha salido un poco Un poco más Oro sandía, pareció, más plátano era. sandía que melón, ¿eh? Más sandía que melón. quizás sí. Bueno, Aston Martin, bueno, nos Sí, ha tenido bastante desconcertados. Una parte del fin de semana aullando, la otra penando, como es normal. sí. No sé quién quiere empezar para comentar este fin de semana que tuvimos a Fernando Alonso clasificando quinto, la Sí. Q3, un equipo que le ha costado incluso pasar de la Q1, de repente Fernando quinto, pero Mete los dos en Q3. sí, Se ha sí, metido los dos ¿qué en es eso? ¿Qué Q3. es eso? Que O el sea, Stroll estaba ahí también. Josep, eso son mejoras. Eso son las mejoras que veníamos pidiendo desde hace 2 años. O sea, eso son mejoras. Las mejoras que han traído, que ha traído Aston Martin aquí han funcionado. Hmm. Bueno, Sí, Aleluya. O sí. sea, hay que entonar el aleluya, porque de verdad. Habemos mejoras, habemos mejoros. Habemos Sí, sí, mejoras, sí. sí, sí. también hay que decir, Eso sí, luego se encargaron va a sí, poder hablar bien, sí, de sí, pifiar todo en la sí, sí, estrategia. pero antes de ir a la carrera, también hay que decir, esto lo hemos comentado alguna vez en el podcast, que toda esta zona media, es verdad que por agarrarse a algo, es cierto que hay una gran igualdad y que los coches hoy en día en Fórmula 1 no es como antes, que había un HRT o un Marussia o tal, son todos bastante competitivos y por agarrarse a algo en términos de Aston Martin, estaba esa posibilidad de, oye, es que si mejoras, con que mejores un poco, con que introduzcas algo, es que puedes pasar de estar el 18 hasta el 9 fácilmente. O Sí, sea, no, sí que es verdad eso es lo que que ha pasado. es, Eso es lo es que ha verdad pasado que este eso, que fin de eso está semana. ahí, eso está ahí y creo que es un poco lo que se ha visto este fin de semana. No lo esperábamos, pero es cierto que es una posibilidad que está ahí, ¿no? Tú puedes, si en algún momento tú das con la tecla y puedes mejorar, pues puedes dar un salto considerable. Entonces, bueno, desde luego la clasificación nos gustó. Yo también ya pasando la carrera, es decir, que el primer tramo de carrera también aguantaron bien. O sea, creo que Sí, sí, sí. No, no, el rendimiento está ahí. es que había ritmo. O sea, había Sí, ritmo sí. en el Aston Martin y al final del stint y al final de carrera también. O sea, es que El Alonso problema, Alonso acabar décimo le va de una vuelta o dos, como mucho. el problema fue la suerte con ese primer Virtual Sí, Safety sí. Car y una mala estrategia, porque yo creo que parar tan pronto como lo hizo no fue positivo y luego no parar en el Virtual Safety Car como hicieron todos los de su alrededor y quedarse fuera con unas gomas que no funcionaban, que como decía Fernando antes de lo de la frase esta de que era es el piloto con menos suerte del mundo, eh, decía él que estaba siendo una tortura, porque es verdad, es que en esos momentos esa parte de la carrera se desangró completamente. Después ya sí que le vino un poco mejor el siguiente safety car. Todo esto hizo que después la carrera sí que fuera un poco más
más bajona. ¿Cómo se puede explicar, Ramón, estos fallos, ¿no? O esta mala suerte, quizás, ¿no? Con la estrategia, ¿qué es más? ¿Error de Aston Martin? ¿Falta de fortuna de Mm. Fernando? ¿Tú cómo lo ves? Un poco de todo. La verdad que una Macedonia, porque es verdad que la decisión de meter el boxes tan temprano no es adecuada. Es verdad que tampoco te esperas el safety car, que es de lo que habla Alonso, ¿no? Que ahí es donde dice la mala suerte, porque estas cosas al fin y al cabo, pues azar, llámalo como quieras, que llegan y no nadie está preparado. Entonces. Yo creo que es una mezcla de todo. Es verdad que han venido las mejoras. No sé muy bien tampoco con qué tecla han dado, cuál han sido el paquete de mejoras que han traído. Ya se habla, yo he escuchado, pero de forma gente que escucha por ahí que si tiene algo que ver a Adrian Newey, que empieza a tocar el coche. Yo no lo sé, creo que no. Pero bueno, en resumidas cuentas, es un poco, sí que es verdad que Alonso está sometido a la mala suerte mucho tiempo. También en cuando fue la última sprint, que ahora no hago memoria, que también no sé qué pasó, ¿qué le pasó en la última sprint también? Que salía muy bien, iba cuarto, o creo que, ¿dónde Sí, fue la? se lo llevó Sí, sí, puesto fue En que, serio, vale, claro, vale, se lo llevó, sí, es fue, Tsunoda, ¿no? fue también por la estrategia, Bueno, pero Sí, porque porque exacto. le llovió y pararon, tal. o sea, Sí. cuando paró Hamilton, le pidió al equipo justo parar y no lo metió Exacto, y no le hicieron ni hasta caso. dos o tres, cinco vueltas o por ahí, o sea, no le Sí. hicieron ni puñetero caso. Miami, ¿no? Sí, sí, en Miami. Vale, Miami, vale, es que tío, no hacía Lo memoria. llevó por Bueno, delante. Es pues verdad que, por ejemplo, Stroll en ese sentido ha tenido más suerte porque sí. en esa propia sprint acabó sexto, acabó consiguiendo una sexta posición. Y en Australia creo que fue quinto. O ahí, pero quinto, no, sexto, quinto creo que fue Albon, vale. Pues bueno, creo, o sea, no te fíes mucho también, de mí. pero fue también un poco un resultado muy coyuntural, porque llovió y demás. Entonces, bueno, esto a ver, Es que lo siempre pasa. triste y sí, lo triste, así por decirlo, es que Stroll, sin haber hecho tampoco nada y haber pasado sin pena ni gloria, tiene 14 puntos. Y es que Alonso tiene cero. Es que es una lástima porque no es justo. La verdad que no es porque sean nuestro piloto español y demás, pero es que no es justo porque, joder, el rendimiento que está dando uno contra el que está dando otro, que es pues un piloto, pues, vamos a decirlo así, mediocre, pues es una lástima y aquí pues ha salido beneficiado en estas decisiones pues Stroll, pero bueno, yo creo que espero que todas estas mejoras pues sean brotes verdes y que puedan seguir en el futuro, en los futuros grandes premios, pero bueno, ya veremos. Aston Martin no sabe, nunca sabemos lo que nos puede traer por Ya. delante. Pero bueno, hay que decir que Stroll este año está mejor y nos alegramos de eso, porque, por ejemplo, en esta carrera que Fernando hace una muy buena clasificación, quinta, ¿no? Él está también ahí. Acaba séptimo, ¿no? O octavo. Octavo. Octavo, por detrás de los dos Williams. Pero bueno, que Fernando se queda una milésima por delante de Carlos y 2 centésimas por delante de Albon, o sea, por muy poco, ¿no? Y está ahí, que es lo que le pedíamos, ¿no? Que por lo menos fuera un piloto competitivo que cumpliera, ¿no? Con lo que tuviera en ese coche. Bueno, volviendo a esta carrera, hay un momento ahí que yo creo que es, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? En ese momento de la tortura que decía Fernando, que es en ese Virtual Safety Car, se produce esta imagen, la que Fernando ve en la pantalla del Virtual Safety Car, justo cuando está pasando, ya ha pasado la línea de meta y no se puede meter en el garaje, pero lo que hay que decir también a los que nos estén escuchando es que aún así pudo haber parado, porque tuvo otra, o sea, el Virtual Safety Car se quedó más tiempo. O sea, como poder podía haber parado, pero decidieron Aston Martin no pararlo. ¿Cómo podemos explicar esto, Josema? ¿Crees que quizás esta clasificación extraña en la que ellos sacaron mejor rendimiento a partir de los neumáticos medios hizo que en la carrera pues no se atrevieran? Que es la única explicación que veo yo, de cara a entender este movimiento de Aston Martin. Hizo que en la carrera pues Mm, dijeran, pues tan pronto yo no quiero meter medios porque ya los tenemos un poco desgastados y creo que no llegamos, entonces. Claro, entonces cuando hubo la siguiente parón por safety car, ahí sí que pararon, y ahí sí Ya no, a ver, la cuestión es, muchas la cuestión posiciones, es si pero les ahí, quedaba duros nuevos, si les quedaba un juego nuevo de duros, que lo normal sería que sí, eso es lo que desconozco, porque de otra forma no entendería no, pero ellos salen la con decisión de duros, no parar. pero ellos salen con duros, no pueden,
si haces duro No, y no, salen con medios. Ellos salen con medios. creo que no. Bueno, Sí, 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 salen con medios. Con duros salían Hamilton, o sea, los pilotos que después se que quedan. salían con Claro, duros más adelante eran Hamilton y Antonelli. O sea, del Hamilton sería el 12, ¿no? Pues del 11 para arriba salían todos con medios. de acuerdo. Vale, pero En- ¿cómo se puede explicar esto de no pararlo y después sí, mientras otros sí que pues, se la jugaron a meter el medio y ir hasta el final? pues, a ver, es que yo, sinceramente, es que entiendo, o sea, yo entendería que no quisiera meter el medio por el tema del que estaba un poco desgastado y claro, quedaban, no sé si quedaban a un media carrera, no quisieran meter el medio aún hasta el final porque no creían que fuese a aguantar. Entonces, de no ser porque no tenían un juego nuevo de duros, no lo entiendo. Porque con los duros yo creo que sí podían llegar al final. Cosa que con los medios no, entonces, claro, me descuadra. O sea, lo único que me cuadra es eso, ese juego nuevo de duros que no tenían. Vale, es que claro, sí, para mí está ahí la clave, ¿no? Porque Claro, las vueltas que vienen después entre ese Virtual Safety Car y el Safety Car es que ahí pierden una barbaridad de tiempo. claro, Ahí, es que, a ver, la primera parada que hacen, o sea, la verdad que la primera parada que hacen en realidad está bien hecha, porque lo que hacen es protegerse bueno, del ataque de Russell y de Carlos. La intención es esa, entonces es como sigues la estrategia de la gente con la que estás compitiendo. ya. Pero claro, luego claro, o sea, el error viene de no parar Pero en aún el, así en el creo Virtual que Safety Car cuando todos se van para adentro. Esa es mi visión, vaya. ya, pero aún así creo que una parada para mí demasiado pronto, ¿eh? Aunque te tiren el undercut, es que creo que te tenías que haber quedado como hizo Verstappen, porque Verstappen No, o sea, al final le Verstappen tira el y Norris undercut demostraron eso. Piastri y él no se inmuta. Y en cambio, Fernando sí lo hace además una vuelta después. Con eso ya pierde la posición de Leclerc, que lo había hecho la parada antes. Y, Mucho antes, mucho, mucho antes. y no pierde la de Carlos directamente. Después es verdad que le adelanta porque Carlos tiene una mala parada. Porque si no, también lo hubiera superado Carlos. Así que, no sé, a mí la estrategia en general de Aston Martin, sobre todo esa parada, esa no parada durante el Virtual Safety Car me dejó mucho que desear. Es verdad que también influyó un poco la fortuna, pero aún así yo creo que incluso tuvo suerte en el sentido de que salió el siguiente safety car y ahí pudo parar sin perder Sí, no, demasiado. ahí el safety car ¿Sabes? de Antonelli sí que Le vino fue, bien. fue, 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 fue un poco la de arena, ¿no? O sea, Alonso tuvo una de cal y otra de arena. Nunca sé cuál es la buena, Pues, claro. cuál es la buena cal ¿Eh? o arena. ¿Qué? Que cuál es la buena cal o arena. Es que nunca sé Yo cuál es. creo que es arena. Vale. Nunca lo he Yo creo sabido que, eso, yo creo que es tampoco. la arena, la Hacemos verdad. una votación, ¿no? Hacemos una votación Porque desde la el... cal es la cal es lo Vale, que sale ahí en la ducha, que tienes que echarle ahí Silip Balm, pero no sé Sí, si es lo sí. bueno o lo malo, no sé. No, vale. no, no, yo creo que es normal, la cal es normal, entonces por eso. Vale, O sea, vale. él tuvo la Sí, de sí. arena con el safety car, entonces, claro, pues pudo meter el medio. Bueno, creo que metió media, ¿no? No me acuerdo ahora bien. Sí, 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 ahí sí Entonces, pues metió el ahí sí que medio marcó y, mucha claro, diferencia. ahí le sacaba 7 décimas al resto. Entonces, Es claro, verdad que pues Stroll ahí no, tuvo esa dosis de suerte, sí. buena suerte. Aunque también un poco limitada porque a mí no sé vosotros qué es lo que pensáis, pero ese safety car a mí se me hizo muy largo. O sea, era un coche Hmm. parado. O sea, fue, Sí, sí, fue sí, que más, fue más tampoco tenía largo de mucho lo. peligro. Claro, o Sí, sí, sea, sí. fue Y es más que largo de lo esperado y en una zona en la que la grúa estaba a 20 metros. Y es que O sea, puñetero, porque al final Fernando acaba a menos de un segundo de diferencia y Si va no, a sí, mejor ritmo para es. pasar a su noda y Sí, su sí, sí, noda le sí. No, queda un punto. claro, o sea, Josep, es lo que te he dicho, Alonso, Y llega a tener Alonso de, es que de una acabar vuelta en más igual puntos lo le pasa. da. No, no, si es Nada más que lo es, pasa. es lo que te he dicho, Josep, Alonso de acabar en puntos le va de 1 a 2 vueltas. Sí, sí. Es que lo he mirado también antes de empezar el podcast y es que en los 10 primeros, 10 11 12 tal, está la cosa en plan, en cuanto a tiempo está bastante apretada, tampoco hay mucha diferencia y es lo Sí, que a ver, decís, Alonso es estaban. que es menos de un segundo, sí, sí, es No, que es que estaban, creo que estaban todos un poco como en tren de DRS, como al Mm, principio, pero claro, o sea, yo creo que yo me sigo manteniendo en mi opinión. O sea, es que le va de 1 a 2 vueltas. Sí, sí. mm.
Bueno, desde luego, yo creo que lo importante es quedarnos un poco, ¿verdad? Que nos deja un poco chafado la Mm. carrera. Creo que O ha sea, lo sido importante es mejorar quedarse con esa y buena sensación que has tenido durante, o sea, ya no solo durante la clasificación, sino durante el primer y el último stint. O sea, de Mm. que había ritmo. Aguantado, Y aguantado, claro, sí. ha aguantado y de que, hostia, han metido mejoras y, coño, han funcionado. O sea, han Más, funcionado y has Alonso ya lo logrado. di. Sí. Sí, sí. Alonso ya lo dijo en un canutazo después de la clasificación, que ellos están esperando 11 12 12 bueno, doceavo, bueno, décimo segundo. Pero incluso dice, bueno, aunque estemos quintos en clasificación, vamos a esperar de poder aguantar las mayores posiciones posibles porque sabemos que nos van a pasar. Y en el primer stint, la verdad que estuvo 10 Aguantaron vueltas, no sé, muy no sé bien. con en quinta posición y la verdad que yo me sorprendió porque yo esperaba que a las 5 primeras vueltas le iban a pasar Sí, sí, completamente, porque no, empezarán a pasarle todos como aviones. exacto, no destaca por su ritmo el Aston Martin, por tanto, pero oye, son brotes verdes, esperemos que sigan para más, Mm. que no se queden en hojarasca. Brotes verdes y nunca mejor dicho. Por cierto, Ramón, Sí, ahora que has dicho, antes habías nombrado a Niwi, que estaba, te había dicho un pajarito que ya estaba, sí, me ha dicho que ojo, otro no sé pajarito. si esta semana, pero la que viene en Barcelona ya va a estar con la libretita. Ay, Niwi ojo, ahí. ojo, Ya va a estar con la bueno, libretita ahí en el garaje. ojo. pues que apunté que tenía muchas cosas que apuntar, ¿verdad? Sí, Em, sí, a ver, también lo que hace falta Tiene con. cosas que hacer, sí. Sí, desde luego. Lo que hace falta con Aston Martin es casi lo de siempre con ellos, que es que entiendan, ¿no? Entiendan lo que les va bien sí. y lo que les va mal, porque es que me da la sensación de que es una escudería de las más irregulares que he visto en la Fórmula 1 y que se ha visto un poco perdida, ¿no? En estos últimos años, en el sentido de que cuando iban bien, da la sensación de, por lo que dicen ellos mismos, ¿no? Desde la fábrica, no sabían muy bien por qué iban bien y por qué cuando metían piezas que sí que podían funcionar, después incluso empeoraban. O sea, es decir, que bueno, es que incluso en la propia transición, en ese año 2023, que es muy bueno, hay un momento que ya baja en la mitad de temporada, pero después de repente tienes ese Gran Premio de Brasil, que es prácticamente una de las últimas carreras en la que te hace podio Fernando. Y después vuelve de nuevo la mediocridad. Y luego llega la siguiente temporada y empieza Fernando haciendo clasificaciones de tercero, de quinto y incluso algún resultado de esos a principio de temporada, pero luego vuelve a la mediocridad. Entonces, creo que es un equipo que, en este sentido se les ha visto un poco perdidos a la hora de saber por qué cuando vamos bien y por qué cuando vamos mal, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo ya pongo muy entredicho cuando veo un resultado de Aston Martin que se pueda mantener, pero bueno, desde luego hay Mm. que dar ese paso y al menos en este Gran Premio dieron ese paso un poco a tener algo, ¿no? Un mínimo de ilusión, que por lo Mm, menos ya es algo positivo. No Sí. me quiero enrollar más con este tema, lo seguiremos analizando en el próximo podcast. Lo que sí que os quiero pedir a vosotros dos es que, bueno, me dijáis el piloto bueno, peor, lo que creéis que ha sido este fin de semana. Ramón, Empiezo te por ti, paso la Ramón. pelota a ti. Uf, Vale. no me ha dado tiempo ni a pensarlo todavía. A ver, pues para mí diría el mejor. mm, Voy a irme por Verstappen. Bueno, creo que lo esperabais los dos. Pero diría que el mejor ha sido Max. Mejor también podría, aunque bueno, lo dejo para la siguiente categoría, la de Rocky. Bien, Pero, y en cuanto al malo, uf, madre mía, no sé qué deciros, la verdad. No se me ocurre ahora ninguno así decirte, wow. A ver, un poco decepcionado con Mercedes, pero tampoco quiero cargarlo. Dejo a Josema a ver qué dice vale. del mejor y ya mientras Pues pienso yo porque no me lo he preparado. Mira, venga, lo A que ver, a me ti te pillo de gusta llamar, sopetón, ¿no? ¿eh? El postre y la verdurita, ¿no? el postre y la verdura, el postre y la Exacto. verdura. El postre me lo ha dejado Verstappen clarísimo. O Vale, sea, otra carrera para enmarcar. Y la verdura se la tengo que dar a Antonelli. Donele. O sea, falló clasificación y luego en carrera sí que pudo aguantar a Hamilton. Sí que es verdad que bueno, luego tuvo ese problema con el motor.
pero no sé, me dejó me ha dejado mal sabor de boca este fin del piloto italiano. Mira, yo voy a apuntar una verdurita que igual le puede convencer a Ramón, Sí, la eh, verdurita puede ser, sí, sí, eh, perfectamente también, sí. que es Franco Colapinto. Ya, era otra, pero claro, tampoco quiero pasarme con el chaval que acaba de volver ahora, primera Ya, carrera, aunque bueno, no es la primera, en plan, ha corrido más veces, sí, sí. pero tampoco, no sé, no quería pasarme con el chaval, digo, ahora que ha vuelto, pero Ya, podía serlo también, ¿eh? Podía pero es serlo. verdad que, y esto ya lo podemos, ahora hablaremos de novatos, porque la Fórmula Uno coloca, de nuevo coloca a Colapinto también, igual que a su predecesor, a Jack Doohan, pese a Jack Doohan Sí. de haber tenido una carrera el año pasado en la Fórmula Uno y Colapinto más, incluso, también lo coloca como rookie. Colapinto, hay que decir que tuvo un impacto muy grande en su llegada, ¿no? Además, es que hizo buenas primeras carreras, quedando incluso por delante de Albon, bastante competitivo. Además, también un personaje así bastante social, digamos, mercado, ¿no? Ahí con Argentina, que hacía mucho tiempo que no se volvía a abrir, bastante Mm. mítico, ¿no? Con lo de Fangio y todo esto. Pero es cierto que el final de temporada tuvo muchos problemas de accidentes reincidentes también. Y es cierto que el final de temporada tampoco fue bueno en Williams y que Albon también tuvo algún problema que otro, pero ahí tuvo demasiados choques, creo yo, con la Pinto. Y ahora llega Alpine después de mucha presión, al pobre de Duhan, a mí la sensación, o sea, este año yo no sé qué pasa, pero el gatillo lo tienen muy rápido Sí, las sí, sí, sí. averías. Hay poca paciencia, ¿eh? Sí, sí, lo de Colapinto se venía apuntando bastante y llega la primera carrera bueno, choque antes, después alguna salida de pista. No sé, es que en España era trending topic Chocapinto. Entonces, no sé, lo siento, pero es que hay que comentarlo. Me ha gustado el nombre, ¿eh? Más que el de Spinettel, ¿eh? Vale. De acuerdo, Spinettel también se jugaba bien con las palabras, pues me ha gustado Chocapinto, está gracioso, de sí, no lo acuerdo. había visto. Pues mira, siguiendo de este hilo, vamos a decir el novato de la semana. Lógicamente, Colapinto, ¿no? Chocapinto, Chocapinto. Vale, dime, dime. Bueno, yo iba a decir a Hadjar. Vale. Estuvo muy bien, la verdad. Yo también, yo también. Me lo has Hadjar, quitado de la boca. Hadjar sí, sí, ha tenido otro fin de semana muy bueno, la verdad. sí, Bueno, pues no como apuntamos su a compañero. Hadjar. Bueno, recordar un poco repaso también de la clasificación de la Fórmula Uno. Tenemos en el Mundial de Pilotos a Oscar Piastri primero con 146 puntos. Lando Norris le sigue en segunda posición con 133, seguido de Max Verstappen, que como decíamos antes, tampoco te puedes despistar nunca con Max Verstappen, porque que de hecho tiene 124 puntos. Es decir, solo 9 puntos de diferencia respecto a Norris y tampoco demasiados más con Piastri. Cierra el top 5 George Russell en cuarta posición con 99 y Charles Leclerc con 61. Respecto al Mundial de Fabricantes, tenemos a el equipo McLaren, o sea que Norris considera que no es el mejor, no es la mejor escudería de la Fórmula Uno, con 279 puntos primeros, 5 victorias y 12 puntos. Segundo, Mercedes con 147 a 279, por cierto. Norris, si estás escuchando esto. 0 victorias y 4 podios, el segundo. Tercero, Red Bull con 131, Ferrari 114 y Williams muy asentado en esa quinta posición con 51. Em, no sé qué más nos queda. Bueno, sí, ya la previa del próximo Gran Premio. No sé si queréis añadir más una curiosidad de este Gran Premio o alguna Mm, cosa más. bueno, yo me he enterado hoy que era la 400 carrera de Red Bull. No lo sabía. La 400ª carrera de Red Bull, Es correcto. verdad, es verdad, era la carrera número 400 para Red Bull Sí. y Y la había una... 65 para Verstappen, de Sí, victoria. muy bien, sí, sí. Y había también una estadística claro, no se cumplió porque no consiguió la pole, que es que Verstappen ahora mismo creo que está empatado con Vettel cuanto a más poles en Red Bull. Así que es algo que él podría conseguir en el siguiente Gran Premio de Mónaco. Bueno, parece cuestión de tiempo, ¿no? Que Sí. pueda Sí, batir ese récord.
Ujú. De hecho, vamos a hablar ya de Gran Premio de Mónaco, que es este próximo fin de semana. Ya no esperamos, ya estamos metidos, sumergidos en esta ronda europea, como hablamos en el último podcast. ¿Qué esperáis de Gran Premio de Mónaco? Yo he La de... mayor procesión de Semana Santa de la Oh, por historia Dios. del mundo. Ay, ay. Es que te iba a decir que he de reconocer que esta fase de la temporada no me gusta, porque la Emilia-Romagna cuesta, es un circuito que cuesta adelantar. Mónaco, bueno, ya ni te cuento, está de comer aparte. Sabemos lo especial que es para muchos motivos, pero también en ese sentido. Y pues Barcelona, con todo el cariño, pues, tampoco muchas veces no suele dar espectáculo. Pero he de decir, aún así, reconociendo esto, que el Gran Premio de Emilia-Romagna estuvo mejor de lo que yo pensaba. O sea, por ejemplo, Piastri, que tuvo que pasar muchas posiciones, adelantaba prácticamente siempre la primera. O sea, adelantar se podía adelantar. Ahora, bien, en Mónaco vamos a ver adelantamiento. Ramón, ¿tú qué crees? Yo digo que Procesión, difícilmente, difícilmente. Excursión por, bueno, excursión o procesión por Santa Devota, sin duda, la verdad. Pero en su línea, es que procesión a no ser que del haya algo coche. de, sí, a no ser que haya un poco de lluvia y empiecen pues a bailar un poco los coches por la pista y tal, y pueda aprovechar el que va detrás, creo que va a ser pues en su línea Mónaco. Tiene un encanto espectacular, el circuito más especial del calendario, pero no destaca por su dinamismo, digamos, o por su entretenimiento, Bueno, la verdad. y así en líneas generales de rendimiento, ¿esperáis algún coche que especialmente le pueda venir bien este circuito de Mónaco? Pues no Este sé qué Aston coche va mejor en Martin. curva lenta, no lo tengo yo claro. No me he fijado aún en rendimiento en curva lenta, pero vamos, son aquellos que vayan mejor en curva lenta, no sabría decir ahora ninguno, van a pegar un buen salto, porque Mónaco es todo curva lenta. O sea, Bueno, son todo desde curvas luego, de 100, 80, 60, 30 kilómetros por hora. Son curvas muy lentas. yo creo que podemos esperar, ¿no?, un mejor rendimiento de Mercedes. Vamos a ver también si se mantiene lo de Red Bull. Yo creo que no. Y Eh, sí, también con Aston Martin, a ver qué tal. Y un circuito que se le da, en cuanto a quali y demás, se le da bien a Alonso. Mm. Veremos. Esperemos que esta vez entiendan el coche y sigan. Sí, a ver, también curiosidad, cambio para este Gran Premio, vamos a tener dos paradas obligatorias, o sea, o sea que vamos a tener cierta variedad estratégica, e igual eso pues, agita un poco las cosas. De todas Sí, formas, Dos paradas obligatorias. No, pues dos esto paradas obligatorias. pues me parece muy buen detalle, la verdad. Eso sí, yo me mantengo en mi línea, la que dije el año pasado, el problema son los coches, que son cargueros, son barcos cargueros en estas Es calles, verdad. pero bueno. Veremos lo que nos depara el próximo fin de semana. Desde luego, si Verstappen consigue la pole, tiene el 75% de la carrera ganada. así es. Sí, desde luego es muy importante ahí. Pero sí, sí, no, desde luego también muy buena noticia creo yo lo de las dos paradas, porque claro, es que en Mónaco a una parada y como te sucedió creo el año pasado, ¿no? Que hubo creo que Mm. safety car o un virtual, pues No, hubo una bandera roja, si no recuerdo mal, hubo una bandera sí, roja es al verdad, bandera principio roja. y, claro, y luego al final pues metieron, Ya metieron duros todos y ya al pararon a final, la vez y claro, y ya está. se quitaron la parada obligatoria de encima, bueno, se quitaron cambio de neumáticos obligatorio. Es verdad. Claro, No, no, mira, cambio de neumáticos obligatorio, no vamos es a parada dejar. en box, es obligatorio. Hay que diferenciar bien entre eso. O sea, es que, Vale, vale. es que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. No es del todo lo mismo. Vale, vale, pero vamos a dejar de hablar de... Es verdad, es que me estoy acordando ahora mismo de Mónaco del año pasado y madre mía, fue terrible. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Te estás poniendo malo. Sí, 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 bueno, es que fue una cosa. Pero bueno, con todo lo que suceda, por supuesto, en esta edición 2025 pues volveremos la semana que viene. Joseba, Ramón, como siempre, un placer y nos vemos entonces, ¿vale? Muy bien. El placer es mío, chicos. Hasta luego, Exactamente. cuidaos. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego. Chao, chao, chao. Chao.